un acuerdo salarial en el sector de salud y algunas derivas de ese conflicto, de ese reclamo también del sector. Está en línea para charlar un ratito Jorge Coqui Duarte, que fue secretario general de ATE, de CTA Misiones, y es parte también de los referentes del sector salud, y está en línea. Coqui, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos. Buenas tardes, Alicia, buenas tardes, Miguel, a la audiencia y a tus compañeras de tareas, ¿cómo van? Acá estamos con Miguel, justamente, y Pedro del otro lado. Bueno, Coqui, contanos un poco, te decía fuera de aire, nosotros dijimos algo de lo que fue el acuerdo, pero recordanos qué se firmó ese miércoles ahí en el Ministerio. Bueno, la verdad que después de 48 horas de paro, la semana anterior, previa, digamos, y en el marco de 72 horas de paro esta semana, que culminó justamente con el miércoles, se puso a consideración la propuesta del gobierno, y que fue aprobada por su gran mayoría, aunque hubieron compañeros que estuvieron en contra y otros compañeros que nos abstuvimos. El gobierno ofreció incorporar 18.000 pesos a la categoría más baja, lo que por una ecuación matemática arroja un incremento de un 11% a los trabajadores de salud. Por ahí algunos titulares al día siguiente reflejaron que el incremento de salud pública fue del 5%, y la verdad que inclusive aclaramos eso con varios trabajadores de prensa, aclaramos que el incremento pedido es del 11%, y no del 5% como titularon algunos medios. Lo que hace que el promedio que anunciaron las autoridades de incremento al resto de la administración pública, por ejemplo a los policías 5,5%, a los docentes 4,11% y 5% seguramente a la administración central, ha sido una mentira más de nuestro ministro de Hacienda, porque a los trabajadores de salud seguramente, porque en ese marco de paro, de medida de fuerza, paralización de distintos puntos de la provincia, a que volcara más recursos y volcó más recursos a los trabajadores de salud, totalizando un 11%, ¿no? Así que la verdad que en ese sentido nuestro ministro de Hacienda produjo una mentira para la opinión pública cuando dice que el promedio ha sido de un 5%, y cuando los medios los medios gráficos reflejaron una entrevista con él y hace referencia a lo mismo. Así que bueno, se logró ese incremento que fue aceptado, como te dije, por la gran área, y que de alguna manera trae algo de alivio a la agobiante situación que estamos atravesando los trabajadores públicos en general y los trabajadores de salud, en este caso en particular, producto que han cargado sobre nuestro salario el ajuste que se traslada en forma simétrica de lo que se aplica a nivel nacional, y acá en la provincia también, como brazo ejecutor de esos lineamientos lo ponen en marcha, y nosotros vamos a seguir dar batalla y seguiremos dando batalla a esta forma de retribuir el trabajo de los empleados estatales, y que la verdad que no todavía no alcanzamos nos permita nuestra familia, que dignifique nuestra tarea y que nos permita sortear esta crisis que nuevamente, como te dije, nos hacen pagar a nosotros, ¿no? Coqui, me gustaría que repitas un poco, porque para que quede bien claro, ¿no?, para los que están escuchando, especialmente si son del sector salud, ¿cuál es finalmente el porcentaje acordado? Porque bueno, vos explicabas recién que a la prensa se le dio otro número. Sí, hago referencia a que en el acta figura 18.000 pesos incorporar a la menor categoría. Sí. Y de ahí en forma proporcional a las demás, que no somos más de 10 categorías,
una diferencia del 10% entre ellas, digamos. Y esa incorporación de 18.000 pesos a la categoría D2, que es la categoría más baja, que tiene un básico que tenía un básico de 117.770, pasa a un básico de 135.770 pesos. Esto hace que, por una ecuación matemática, por cálculo, el salario de ese trabajador con la categoría más baja en el Estafón, ahora al fin de mes, cuando cobremos el salario, va a tener un incremento de un 11% en su bolsillo. Es por eso que cuando se titula, nosotros en algunos medios gráficos reflejaron una entrevista con el ministro de Hacienda haciendo referencia a que el incremento fue de un 5%. Y eso fue una mentira, cosa de por ahí poner un poco de paño frío o bajar que no se exacerben los ánimos de los otros sectores que recibieron 5,5% el caso de la policía y 4,11% el caso de los docentes. La verdad que es una manera engañosa y mentirosa de nuestro egresado de nuestra Universidad Nacional de Misiones que nos tienen a nosotros como variable de ajuste ante una crisis que nos hacen pagar a la gran mayoría de los sectores del trabajo y los recursos que los generamos entre todos se distribuyen de una manera en forma inequitativa. Así que bueno, esa valga la aclaración que me pedís, porque justamente nuestros compañeros también a través de los WhatsApp y los llamados telefónicos nos preguntaban eso, ¿cómo que si el diario dice 5%? No, pero hagamos el cálculo, porque tu básico se incrementa 18.000 pesos, eso repercute en tu antigüedad tanto por ciento, un 20% sobre el presentismo y el adicional por riesgo, digamos, son los tres ítems que están sujetos al básico, y esa ecuación matemática arroja un monto final que es un 11%. Así que eso lo hemos corroborado con recibos, con simulaciones que ya lo tenemos aceptado, y la verdad que eso también le transmitimos a otros sectores del trabajo, de trabajadores de la provincia, porque hay que contarle a los docentes, a los policías, a los de la administración central, que a nosotros, los trabajadores de salud, hemos logrado con las medidas de fuerza, con los paros, con las asambleas, con las manifestaciones frente al Ministerio de Salud, hemos alcanzado un incremento que se ubicó en ese porcentaje. Así que, sumado a ello, también hemos logrado que se efectivicen algunas otras cuestiones que tienen que ver con las condiciones laborales, que tienen que ver fundamentalmente con el pase a planta permanente, con eliminar la precarización laboral dentro del Estado. Se incorporan un grupo de trabajadores que estaban vinculados a un área que tiene que ver con la promoción de la salud en el área de la adolescencia. ENIA, digamos, ex trabajadores de ENIA. Sí. Ahí no me sabía, no me recordaba el programa ENIA, y esos trabajadores van a ser incorporados a la planta de salud pública, como debió ser siempre. Así que eso, entre otras cosas, como el pago de la antigüedad a aquellos trabajadores que ya tienen varios años transcurridos en el sistema, y se le debe abonar la antigüedad como corresponde, como dice la ley de carrera sanitaria. Por eso una de nuestras exigencias, nuestras consignas en la convocatoria al paro, era el cumplimiento de la ley de carrera sanitaria. Es una ley que está en vigencia, es una ley que nuestras autoridades, con el trabajo en conjunto de otros actores del sistema sanitario, lo hemos puesto en vigencia, y nuestras propias autoridades hoy la pasan por alto. Así que bueno, fueron avances que a nosotros nos permiten hacer una tregua, continuar con nuestras tareas habituales en los distintos hospitales, pero volveremos a replantear en el transcurso de los próximos meses seguramente la demanda salarial y demandas laborales que todavía están pendientes. Coqui, y en el marco de esos días de paro y también ahí en la previa de la mesa salarial, volvieron a aparecer las citaciones judiciales, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Contanos un poco de eso. Bueno, la verdad que
no nos sorprende esta modalidad última que adopta nuestra autoridad en tratar de acallar las voces de quienes tenemos la voluntad de salir a denunciar todas estas atrocidades que tienen que ver con lo salarial y con lo laboral y con nuestra propia democracia. Hoy nos hemos anoticiado en el transcurso de la última hora del día de ayer, a la noche, y hoy justamente las detenciones de quienes llevaron adelante la protesta en el sector de seguridad de los trabajadores de la policía. Y nosotros también en el transcurso de estos días hemos, hoy me llegó a mí, y no a mi domicilio, sino de un barrio cercano que me conocen acá en Oberá y me transmitieron, me llegó la cédula de notificación a presentarme a una audiencia en el juzgado penal por alguna denuncia que nos habrá hecho el propio Ministerio de Salud. Y es la manera de amedrentar o de callar las voces, y que bueno, vamos a tener que atravesar este proceso, lo denunciamos, lo repudiamos, porque no es la manera de tapar una realidad que para algunos pinta de determinada manera, y para la gran mayoría estamos sumergidos en una situación difícil, crítica y de postergación en tantos años de democracia. Por eso la judicialización de la protesta, con el objeto que tiene de acallar las voces, lo que provoca también es un rechazo de la sociedad, un rechazo de la propia distintas organizaciones que se han solidarizado con nosotros, y bueno, atravesaremos ese proceso de judicialización, daremos nuestras versiones, nos defenderemos y seguiremos sosteniendo nuestros reclamos como derecho laboral que están consagrados en las leyes en nuestra provincia, en las leyes nacionales y en nuestra propia Constitución. Exactamente. Coqui, muchas gracias. A ustedes un fuerte abrazo. Hasta luego. Jorge Coqui Duarte, referente de salud, integra la comisión directiva de la CTA Autónoma, ex secretario general de ATE y CTA también. Y esta situación, hoy cuando repasaban la cantidad de judicializados solamente en el sector salud, todos coincidían en que es un escenario inédito. No se había dado. Y ahí, Alicia, ¿cuál sería la acusación? Si fuera fiscal, dado que a los policías les pusiste esa edición y quizá eso se pueda porque son fuerzas de seguridad. En el caso de los trabajadores de salud, enfermeros, médicos, auxiliares, mira, ¿de qué los estarías acusando? Están llegando, porque esto es, para ubicarnos, fue la ocupación de el Ministerio de Salud. Ahí fue bastante difusa la presentación en ese momento, porque fueron a averiguar si había algún delito, si se estaba cometiendo un delito. Por ejemplo, no sé, decían la toma del edificio y si había una toma iban a tipificar algún tipo de delito. No se constató eso porque las puertas nunca estuvieron cerradas, la gente podía entrar y salir, había trabajadores claro, nadie retenido contra su voluntad. Nadie retenido, no estaban impidiendo que funcionara absolutamente ninguna dependencia, por ahí era un poco más incómodo tal vez, y permanecían por la noche en esa misma situación con personal de seguridad ahí. No estaba tomada entonces no se pudo, se constató que eso no